Hola, me llamo Edith Castro. Emigré a Dallas, Estados Unidos, en junio de 1995. Yo era una jovencita de 19 años, recién casada. A finales de los años 80, la guerra en mi país, El Salvador, había hecho que mi familia se movilizara internamente, primero de nuestro pequeño pueblo a otro un poco más grande y luego a otro un poco más grande. Éramos 10 hermanos en total. Tenía 5 hermanos adolescentes que corrían el peligro de ser reclutados para ser combatientes. Teníamos mucho miedo. En ese ir y venir, buscando un poco de seguridad, yo perdí 2 años de estudio y no había podido terminar mi bachillerato. Como les digo, me casé muy joven. Mi esposo era universitario y por una situación que se dio en su familia, su hermano mayor, que ya vivía en Dallas, le sugirió que su mejor opción era emigrar y tenía que hacerlo por tierra. Pensamos que era lo mejor y con todo el riesgo que implicaba, lo hizo. Mi familia siempre ha sido muy insistente en la importancia de estudiar. A pesar de las dificultades, yo era una alumna sobresaliente y me gustaba jugar básquetbol. Como era tan joven aún, me dijeron que me quedara en El Salvador para seguir estudiando y que más adelante me reuniera con mi esposo. Cuando me matricularon en el instituto para terminar mi bachillerato, como el director se dio cuenta que ya estaba casada, me mandó a una clínica a hacerme unas pruebas. Ahí me di cuenta de que estaba embarazada. Entonces entendí por qué algunas muchachas del colegio iban sin calcetines por mandato del mismo colegio. Era la manera de simbolizar físicamente su embarazo. Cuando mi mamá se dio cuenta, me dijo, bueno, pues así se han dado las cosas. Ahora tienes que irte con tu esposo sí o sí, a estar con él y hacer ese viaje por tierra antes de que se note el embarazo y corras más riesgos. Hablé con mi esposo y le conté todo. Él también estaba de acuerdo con que yo viajara para estar juntos. Yo tenía mucho miedo, lloraba mucho, vomitaba todo el tiempo. Tenía pánico de que me pasara algo en ese viaje. Antes no se tenía toda la información que se tiene ahora, pero sí se sabían historias de personas que se habían perdido en el camino, de muchachas que habían sido abusadas, muchas cosas feas que pasaban. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a irme así yo sola? Pero me armé de valor y lo hice. Fue una travesía de un poco más de un mes. Viajamos en distintos camiones, por tramos. Como la persona encargada de hacer el viaje era un conocido de mi esposo, me dejó irme en la cabina, no en la parte de atrás donde iban muchísimas personas, en un contenedor enorme, gente de todas las edades, hacinados y con dificultades para moverse y para respirar bien. Me acuerdo que cada vez que el conductor hacía el cambio de velocidades, me pasaba rozando la pierna y a mí me daba pánico que tuviese malas intenciones y eso pasara más. Fui con esa tensión en todo el camino. Después de más de un mes de viaje, por fin llegamos a Dallas. Recuerdo que llegamos de noche y a mí me sorprendieron las luces con sensores que hay en todas las autopistas, esas que se encienden cuando uno pasa. Todo aquello me pareció tan grande, tan luminoso. Por fin estaba con mi esposo. Tenía de verdad la expectativa de que empezaría una nueva y mejor vida para nosotros, para nuestro bebé. Al principio vivíamos con mi cuñado, su esposa y el hijo pequeño que tenían. Pronto me di cuenta que en Estados Unidos la prioridad es el trabajo. En esa época además había más discriminación hacia la comunidad hispana y no era tan fácil conseguir empleo, así que la gente lo cuidaba muchísimo cuando lo tenía. Y como tenía pocos meses de embarazo, recuerdo que cuando me programaron mi primera cita médica de control prenatal, nadie me podía acompañar porque todos se tenían que ir a trabajar. Mi esposo no podía darse el lujo de faltar. La esposa de mi cuñado me dijo que me iba a dejar en su carro ese día para que yo fuera al médico
que la fuera a dejar a ella primero a su trabajo tempranito y luego me fuese yo sola a la clínica. El punto era que yo no sabía conducir. Bueno, en El Salvador había hecho unos pininos, pero era en un carro estándar, no automático como son en Estados Unidos. Solo me entrenaron un par de días y así tuve que armarme de valor, manejar ese carro y ubicarme en esas enormes autopistas con tantas salidas. Hace 30 años, como se imaginarán, no había ni GPS, ni celulares, nada de eso. Así que de verdad, si me pasaba algo, nadie se iba a dar cuenta. ¿Cómo se iban a enterar? Y con esa experiencia viví varias situaciones que me hicieron entender cómo sería la dinámica de mi nueva vida. Era un gran contraste porque yo venía de vivir con mi mamá. Incluso estando casada siempre había estado muy protegida por mi familia. Ese primer año de mi proceso migratorio fue horrible. La situación con mi cuñado en su casa no era buena. Su esposa nos ayudaba como podía, pero el carácter de él era bien difícil. Surgieron muchos problemas domésticos. Se dieron situaciones que yo nunca había vivido. Peleas, tensión. A mucha gente le sucede eso y es doloroso cuando sucede con alguien de tu propia familia. Para mi esposo era difícil poner límites porque no quería tener problemas con su hermano. Yo estaba como bloqueada, tenía mucho miedo. Estaba en otro país, embarazada, primeriza, sin conocer a nadie, sin hablar inglés, con la amenaza de que si denunciábamos cualquier cosa, la policía nos deportaría. Ahora que veo atrás, sé que todo lo que sucedió en esa primera etapa me sacudió tanto emocionalmente que retrasó muchísimo mi proceso de integración, porque me sentí paralizada y sin identidad. Esa experiencia me volvió muy insegura. Cuando mi hija nació, mi esposo y yo teníamos claro que no era bueno seguir ahí. Nunca olvidaré el apoyo que nos dieron unas personas que, sin conocernos, nos ayudaron a conseguir el alquiler de un pequeño apartamento donde al menos podíamos tener tranquilidad. Nos regalaron ropa, cacerolas, lo básico para empezar solos. Al poco tiempo comencé a trabajar en la cocina de un Burger King. Dejaba a mi bebé con personas que me recomendaban, pero que no conocía de nada. Es duro criar a hijos pequeños cuando se está lejos de la familia y se tiene la necesidad de trabajar fuera de casa. A mí me costaba confiar en la gente, pero no tenía más remedio que dejarla. En ese tiempo también entendí que si no aprendía inglés, mis oportunidades de mejora laboral estarían muy limitadas. Era una época además en la que la gente no hacía el esfuerzo por entenderte. Salvo que hubiesen mexicanos en tu entorno, los demás ni te atendían si no hablabas inglés. Ahora hay más apertura con el español en Estados Unidos, pero en los años 90 eran bastante cerrados. Empecé a formarme en un colegio comunitario cerca de mi casa. Podía ir en bus a estudiar, a trabajar y a recoger a mi niña. Me empecé a comunicar mejor y poco a poco a sentirme nuevamente yo. También me fueron ascendiendo y ya estaba de cara al público porque me defendía con el idioma. Cuando nació mi segundo hijo, decidimos que lo mejor era que me quedara en casa a cuidarlo. Sacas la cuenta y no te compensa estar trabajando solo para pagar niñera. Y también aproveché para seguir estudiando. Se me dio la oportunidad de terminar mi bachillerato y cursé lo que se conoce aquí como GED. Con ese título se puede aspirar después a una formación universitaria o de college. Aprobar ese nivel ya siendo madre de 2 hijos me motivó mucho para seguir estudiando y avanzando. Decidí entonces hacer un diplomado en comunicaciones porque siempre me había llamado la atención. En una de las clases me di cuenta de que tenía pánico de hablar frente a un micrófono, pero pánico que me paralizaba. No eran solo nervios, sino algo mucho más serio. Decidí buscar ayuda terapéutica porque sentía que no era normal
Y si no lo superaba, no iba a poder hacer un trabajo de comunicadora. Imagínense. Ir a terapia fue el mejor regalo que pude darme. Ahí surgieron todas las heridas y traumas que yo traía desde mi infancia en El Salvador como consecuencia de la guerra. La incertidumbre de ir de un lugar a otro, huyendo por miedo a que nos pasara algo. La sobreprotección que vivía en mi casa por ese mismo miedo. La experiencia de haber emigrado por tierra y esa travesía tan estresante durante más de un mes estando embarazada. El año inicial de gran tensión familiar con el hermano de mi esposo. Todo eso había generado un nudo emocional que me tenía subyugada. Y gracias a Dios, con mucha fe y siguiendo las recomendaciones terapéuticas, fui sanando y mi autoestima mejoró notablemente. Me sentí liberada. Comprendí todo lo duro que había vivido en silencio, normalizando situaciones que no son sanas. Y decidí centrarme en mí y en el bienestar de mi familia para estar mejor, pero ya más confiada en la vida y en las personas, más tranquila, no a la defensiva como estaba antes. Mi terapeuta también me invitó a formar parte de una organización que se dedica a educar, motivar, generar oportunidades de negocio y fortalecer la red de empresarios y emprendedores hispanos aquí en Dallas. Empecé a colaborar en el área de comunicación. Me encantó conectar con gente nueva y ese nuevo entorno me motivó a generar mi propio negocio en el área de la limpieza, con el que he tenido la oportunidad de dar trabajo a más personas. Eso es tan gratificante. También formo parte de la Asociación Salvadoreños Unidos. Soy la responsable del área de salud y es una gran oportunidad para ayudar a nuestra gente en El Salvador y aquí en Dallas. Han pasado ya 30 años desde que emigré. Ahora que reflexiono en mi proceso, me doy cuenta que el estado emocional que me invadió los primeros años me bloquearon bastante en mi integración, pero agradezco la valentía que tuve de buscar ayuda profesional y salir de todo aquello. A las personas que están iniciando su proceso migratorio, les diría que hagan lo posible, todo lo posible por vincularse al llegar donde llegan lo más rápido que puedan. No pierdan mucho tiempo encerrándose en sí mismos. Son etapas que hay que pasar, es cierto, pero traten de enfocarse en las oportunidades que tienen, no en los problemas. Y si llegan a un país donde no se habla su idioma materno, apréndanlo, por favor, apréndanlo cuanto antes. Eso vale muchas veces más que tener títulos universitarios. Ninguna expectativa se podrá cumplir si no sabemos comunicarnos bien. Y de verdad, descubrirán lo bien que se siente superar la adversidad y cumplir los objetivos por los que han emigrado.